Juárez y su México, por Ralph Roder. 49. Quinta parte. El Imperio. 4. La crisis que llamaba a Bazaine a la capital presentaba un aspecto suficientemente grave para que se suspendiera la pacificación de las provincias. En el partido clerical fermentaba la insubordinación, y apenas alejado el ejército, el arzobispo reiteró sus protestas contra el programa francés con toda la fuerza que tenía a su disposición. Su fuerza consistía en 2 obispos, 2 arzobispos y su propio carácter. Después de pasar 7 años en el destierro, Monseñor Labastida había perdido todo menos su intransigencia. Lo mismo sucedió con sus colegas, aunque su exilio fue más breve y su ordalía resultó menos penosa que la suya. Los prelados repatriados formaban un grupo de hombres homogéneos cuya mentalidad común era impermeable al cambio, aunque muy sensible a la experiencia, y no se les había escatimado la experiencia. Al abandonar sus diócesis y conocer un mundo sin inmunidades, todos habían pasado días aciagos y horas tan negras que a veces habían caído irremisiblemente perdida su causa. El mismo Monseñor Labastida, aunque dotado de una voluntad más inflexible que los demás, se había visto reducido, y lo confesó al padre Miranda, a ansiar una media hora de plática con su fiel coadjutor para levantar su espíritu, completamente abatido por la adversidad. Recorriendo Europa, rememoraba siempre, como el lapso más feliz de su vida, unas cuantas semanas pasadas con las hermanas de Santa María en Nueva York. Desde entonces no había conocido la paz en ninguna parte. En París conoció la misma experiencia que el padre Miranda en Veracruz. Nadie le hizo caso. No se le consultaba, no se le pedía un consejo, ni siquiera un simple informe, y siguiendo desde lejos los progresos de la intervención, se vio obligado a reconocer que la empresa no era más que una cruzada seglar. Pero le quedaban por pasar pruebas más duras aún. Al saber que los mismos reaccionarios en México no reaccionaban a la expedición, tan honda era su decepción que su propia reacción también era pasiva. Viendo que aquellos cadáveres no se mueven ni quieren tomar parte, mis esperanzas están también completamente muertas, confesó a Miranda. Postrado por la apatía de sus correligionarios, no alcanzó ni siquiera la paz de la desesperación. Peor aún, muchos que me escribieron antes pidiendo a grito la intervención, hoy están contra ella, y no se detienen en llamar traidores a los que han promovido y la sostienen. A mí mismo me dan los parabienes de que no haya ido cuando pensaba hacerlo, y me exhortan para que no piense en regresar al país, mientras el pabellón extranjero está flotando dentro del país. Pocas mortificaciones, y ya había conocido muchas, lo hirieron tanto como esos parabienes, pues, aunque miembro de una corporación supranacional, no era un ser sobrenatural, sino un mexicano ligado a su patria por vínculos, que solo se diferenciaban de los vínculos de los legos, porque, por sus votos, no podía menos de concebir su cuna como una fundación franciscana. 7 años de destierro pusieron a dura prueba su paciencia. En Roma, en Viareggio, en París, donde quiera que pasaba, no era más que un expatriado, sin la consolación de las monjas grises de Manhattan, sin la conmiseración del padre Miranda y sin poder despojarse del viejo hombre. Y cuando se le llamó a encabezar la regencia, se apresuró a aprovechar la oportunidad de representar algo más que un papel pasivo en el desarrollo de la intervención. Sujetos a la misma experiencia, sus colegas habían experimentado una desilusión todavía más triste. Al recibir la autorización de volver a sus diócesis, todos vacilaron mucho antes de aprovecharla, y reflexionando sobre las penas del destierro y las ventajas de la repatriación, sopesaron detenidamente el pro y el contra. El arzobispo de Guadalajara era un anciano de 70 años que tenía el vigor suficiente para emprender el viaje de regreso y ninguno para dar otra vuelta, y no se resolvió a nada antes de tener las garantías indispensables. Su correspondencia acusaba la paciencia, la circunspección y el tono valetudinario de un ex-mártir. Mucho nos ha alentado la grata de usted, escribió a su coadjutor, según la cual el ciudadano Benito está ya dando las vueltas,
y se aproxima el día en que conozca a su pesar que dominatur excelsus super regnum hominorum, aunque de vez en cuando me ocurre la idea de que no se han de dormir los beneméritos Comonfort, Doblado, Uraga, Vidaurri y mis excelentes súbditos González Ortega y Ogazón. Que regala usted o a quienes los quiera. Los otros obispos desterrados en 1861 pensaban igual. Antes de dar el paso, se reunieron en Barcelona con el fin de acordar de antemano los puntos cardinales que habrían de arreglarse a su llegada a México. Pero aplazaron también esas providencias. Quedamos sin acordar nada sobre elecciones de obispos, canónigos y curas, y esto es asunto de primer interés, explicó el arzobispo de Guadalajara. Casi nada sobre bienes eclesiásticos y sobre establecimientos de regulares. Y estos son puntos que desde el principio se van a tocar. Probabilísimamente se tratará de patronato, es decir, de servidumbre y esclavitud de la Iglesia, de que perdamos aquella poca libertad que con tantos sacrificios conquistaron nuestros inmediatos predecesores, y quedamos como el clero español, besando la mano de su majestad y percibiendo una renta o salario más miserable que un cómico, o tal vez que un cochero. Cuánto menos nos fuera a vivir de los fieles, y que nunca llegara el caso de que nuestros clérigos frecuentasen las antesalas de palacio. Personas desplazadas, todas habían perdido su orientación con su ocupación, y por su parte, el arzobispo de Guadalajara preveía lo peor, pero colectivamente el sínodo quedó inquebrantable. El tiempo no podía templar las pretensiones del poder temporal ni la experiencia, los golpes padecidos en su defensa, y Monseñor Labastida vino armado de la autoridad de Roma. Resueltos todos a vencer en Roma, a venir a París y a ver en Barcelona, sus dudas se desvanecieron tan pronto como tocaron su tierra natal. Recibidos en Veracruz con honores que compensaron ampliamente las pedradas que acompañaron su salida 2 años antes, aclamados camino a la capital, con repiques de campanas y saludos con flores de los ricachones y besamanos de los indígenas, se sabían capaces de volver a labrar la felicidad de sus súbditos. El pueblo es bueno, declaró Monseñor Labastida, con lágrimas en los ojos. El pueblo es sufrido y solo necesita la presencia de sus pastores para declararse. Los años de persecución se desvanecieron como por ensalmo ante las manifestaciones de lealtad indomable que acompañaban su progreso, y los repatriados llegaron a la capital, listos a entrar en funciones y disfrutar de sus antiguas prerrogativas solo para naufragar en el puerto. Una mano ajena había intervenido, y su posición actual era peor, decía Monseñor Labastida en su protesta, que la misma bajo el régimen liberal. Entonces la Iglesia no tenía más que un enemigo, y el gobierno que la perseguía. Hoy tiene dos: ese mismo gobierno que aún vive en el país, que tiene recursos propios, ejército que disputa palmo a palmo el terreno y que cuenta con el apoyo de sus principios en el campo enemigo, y el de la capital, cuya preferente ocupación es llevar a cabo los planes destructores de aquel en el orden religioso y moral. En una de sus primeras conferencias con Bazaine, le advirtió de que necesitaría 15,000 hombres más para imponer el programa francés, y apenas salido el comandante para la campaña en el norte, se dedicó a agitar las conciencias en la capital. Expulsado de la regencia por orden de Bazaine, se negó a reconocer su separación y contestó con una protesta colectiva, firmada por 7 obispos, que ponía en entredicho a todo el gobierno que aprobara la expoliación de los bienes del clero y exigía la restitución y reparación como condición imprescindible de la absolución, hasta en artículo mortis. La fulminación, apoyada por el Tribunal de Justicia, que se negaba a conocer de los negocios de desamortización, creó sensación, y la regencia destituyó a los magistrados recalcitrantes, con lo que las protestas redoblaron. Volantes incendiarios, distribuidos de noche entre el pueblo, llamaron a los fieles a insurreccionarse contra los franceses. El comandante de la ciudad hizo saber al arzobispo que, reacio a recurrir a la fuerza, la emplearía, sin embargo, en última instancia. El arzobispo conoció los volantes, pero sacó suficiente sangre del fondo del tintero
para desconocer también a esos dos individuos que tienen la pretensión de formar gobierno, Salas y Almonte, y protestar vehementemente que la Iglesia sufre los mismos ataques hoy que bajo el gobierno de Juárez. Nunca ha sido perseguida tan cruelmente y estamos en una situación peor que en cualquier otra época. Habiendo dejado Bazaine una mera armazón de guarnición en la capital, la situación parecía suficientemente crítica para necesitar su presencia. Pero el revuelo no pasaba de puras violencias verbales y se calmó con su llegada. El arzobispo avanzó hasta declarar que cerraría las puertas de la catedral al ejército francés, y Bazaine hasta contestar que las abriría con sus cañones. Pero en eso quedaron los dos. Aunque el arzobispo se negó a retirar la amenaza de excomunión, la puso en reserva, y el estruendo de la misa castrense, la misa de los sordos, se la llamaba, siguió estremeciendo la ciudad todos los domingos. La crisis resultó en realidad saludable. Luego que el público se dio cuenta de que lo que decía Faure lo hacía Bazaine, la confianza en el programa francés cobró fuerza. Al mismo tiempo, el conato de rebelión clerical y la acción vigorosa de las autoridades sondearon el fanatismo del pueblo y sacaron a luz la profunda y plácida indiferencia de los fieles a las excitativas del arzobispo. 7 largos años habían transcurrido desde los días en que Monseñor Labastida inspiraba azonadas en Puebla, y la época había pasado, y pasado irrevocablemente, en que el levantar de un dedo episcopal bastaba para hacer y deshacer los gobiernos de México. La agitación era una ficción póstuma, fomentada por hombres que no se sabían cadáveres. La condición comatosa en que tanto tiempo habían vivido había entorpecido su entendimiento, y la percepción de que el tiempo había acabado por prevalecer penetró lentamente, pero penetró al fin. Algunos cedieron. El arzobispo de Guadalajara llegó a un entendimiento con el comandante en jefe, que preparaba un presupuesto eclesiástico conforme a las disposiciones despóticas del patronato. El clero bajo no tenía reparos en vivir a expensas del Estado, y a los 70 años cumplidos, el arzobispo alcanzó la edad de la razón. De haber sido la Iglesia una institución democrática y de haberse sometido la cuestión a un plebiscito clerical, es posible que el clero se hubiera conformado con las penalidades de la intervención francesa. Pero el arzobispo de México se opuso a toda transacción, aunque en aras de la paz se dignó permitir que Bazaine reacondicionara su villa en Tacubaya. La concesión hecha por Monseñor Labastida no comprometía, sin embargo, al arzobispo. Abandonado era absoluto. La derrota era todo lo que aceptaba del adversario, y la derrota la aceptaba provisionalmente y bajo protesta, contemporizando en un trance que pasaba todavía por ser la vida. El ánimo latía, y latía violentamente, bajo los pasos sordos de la extinción inminente, y en su hora extrema se consolaba con la reflexión de que todavía le quedaba Maximiliano. De todas sus ilusiones, esta era sin duda la más desahuciada. En Europa había tratado a Maximiliano y había salido de la entrevista encantado, entonando las alabanzas del soberano porvenir. Pero el giro tomado por la intervención obedecía a sus propias finalidades, y el programa francés se imponía por la misma natura rerum. Las consecuencias del primer paso en falso obligaron al emperador a reconocer el error de fundar la intervención sobre una minoría moribunda y la necesidad de basar la empresa sobre las fuerzas vivas de la nación. No había otra política factible. Si se pensaba establecer un protectorado invisible, respetando la autonomía del país y formando un Estado autosuficiente, era condición indispensable la cooperación de la mayoría. Si se pensaba crear una Argelia americana y abrir un mercado próspero para el comercio y la colonización, había que fomentar las fuerzas productivas, asegurar la paz interna y las relaciones de propiedad en vigor, amparando los hechos consumados y las reformas establecidas. Si se pensaba construir un dique contra la expansión anglosajona, era esencial adaptarlo a la presión, fortificar la economía mexicana e introducir una cultura capaz de resistir la penetración del vecino norteamericano. Si se pensaba aplacar a las potencias extranjeras y a la oposición doméstica en Francia, esa cultura debía ser tan avanzada, por lo menos, como la de Europa. En suma,
si había que modernizar un país atrasado y quebrado y regenerar un pueblo desorganizado y desmoralizado, era absolutamente imperativo adoptar, desarrollar y coronar la obra de Juárez. Tales condiciones eran axiomáticas. Las premisas dictaban la conclusión. La línea liberal, adoptada por Napoleón e impuesta por la lógica inherente de la idea, era indispensable a la consolidación de su conquista. Y fuera quien fuera el procónsul encargado de implantarla, Forey o Bazaine o Maximiliano, esa política era la línea viva de su imperio mexicano. La cuestión clerical era, en realidad, la más fácil de arreglar, ya que la reforma la había solucionado definitiva e irrevocablemente. La insistencia del obispo y del Vaticano en la devolución del capital del clero era no solo incompatible con la política francesa, sino materialmente imposible, sin trastornar la raquítica economía del país. Borrar una reforma que había repartido los bienes de manos muertas entre tantas fuentes productivas y raíces económicas era evidentemente absurdo. Y siendo la única compensación la subvención de la Iglesia por el Estado, y esta solución inaceptable, porque entrañaba la entrega de la independencia de la Iglesia y de su poder político, la facción clerical estaba condenada a la derrota en toda la línea de la batalla campal. Los otros artículos del programa francés presentaban dificultades más graves. El más apremiante y dificultoso era la organización del ejército mexicano. La regencia había abolido la leva, pero sustituirla con una ley de reclutamiento moderado, como en Francia, era un remedio que suscitaba inmediatamente el problema racial en México. Esta es una labor que solo puede emprenderse en tiempos de paz, explicó Bazaine a Napoleón. Tan atrasadas todavía son las ideas en este país que un antiguo ministro de la guerra, el general Blanco, me dijo recientemente en una conferencia sobre el reclutamiento que no creía posible sujetar a la raza blanca al reclutamiento, de igual modo que a la indígena. Ningún hijo de familia colonial consentirá en inmiscuirse con la gente de color en el campo, a menos de prestar sus servicios como oficial. Y resulta evidente que la raza india es inferior actualmente. Pero es así porque desde la conquista ningún régimen se ha preocupado por ella, y es solo por excepción como unas cuantas han logrado de vez en cuando hacerse aceptar como gente de razón. Basta la denominación para indicar que se ha tratado siempre a esta raza, tan digna de interés, como una casta inferior que debía mantenerse en tutela. Por consiguiente, ha quedado completamente indiferente a lo que pasa en su país, del cual las masas no tienen la más mínima parcela. Igualmente necesaria e igualmente difícil era la formación de un servicio civil probo y eficiente. Consultando otra vez a los enterados del país, Bazaine transmitió a París un análisis hecho por un mexicano naturalizado, que atribuía todas las revoluciones de México y a la inmoralidad de los militares, la empleomanía y la lenidad criminal de los gobiernos. He dicho, la inmoralidad del ejército, pues esta importante institución, que en todos los países civilizados se compone de la parte más selecta de la población, en México, salvo raras excepciones, se halla compuesta de la escoria de la sociedad. Con un ejército de esa naturaleza, no es extraño que no hubiera gobierno posible en México, pues para hombres de esa calaña, excusado es decir que la palabra de honor, que es el vínculo más sagrado para un oficial, no era más que una palabra enteramente vacía de sentido y que, por consiguiente, se hallaron siempre dispuestos a venderse al mejor postor. El móvil mercenario caracterizaba también el servicio civil. La empleomanía, es decir, la monotonía de querer vivir a expensas del gobierno, es una enfermedad inherente a la educación y al carácter mexicanos, pues un pueblo que se considera deshonrado por el trabajo y que está siempre dispuesto a la disipación y la holgazanería, no puede hallar aliciente alguno en ninguna ocupación honesta, mientras que un empleo en cualquier ramo de la administración satisface a la vez su amor propio y su codicia, no por la importancia del sueldo, sino por los abusos que pueden cometerse y a los que se creía autorizado, pues todo nombramiento o despacho se consideraba como una patente para poder robar legalmente. Es evidente que una sociedad constituida sobre semejantes bases, sobre aspirantes de esa clase, que cada uno de ellos se considera acreedor a la consideración nacional
y no pudiendo ser colocado por falta de vacantes, se declara gratuitamente enemigo del gobierno establecido. Y por último, he dicho la lenidad criminal de los gobiernos, porque sí, como una facción cualquiera, después de una lucha más o menos reñida, llegara a tomar las riendas del gobierno, este no hubiera tenido la debilidad de recompensar con ascensos y honores a las defecciones del ejército, fomentando así la desmoralización, sino que hubiese honrado al verdadero mérito, al valor y a la lealtad. Eso no hubiera sucedido de un modo tan escandaloso y las revoluciones no se hubieran eternizado. No era pequeña la empresa de estabilizar una sociedad que vivía del soborno sistemático, pero ninguna de esas dificultades era insuperable en sí, aunque la dotación del clero, del ejército y de la burocracia mexicanos era una solución costosa, y el cargo financiero era, en Francia, la objeción principal a la expedición. Bazaine era optimista. Durante la campaña en el norte, había iniciado el adiestramiento del ejército mexicano con el respaldo de las tropas francesas, y se declaró contento con la conducta de Tomás Mejía, un caudillo indígena que cabezó una columna dirigida contra San Luis Potosí, y de Márquez, que merecía una mención honorífica al rechazar los ataques de los liberales en Morelia. El servicio civil era competente, a condición de funcionar bajo la supervisión de los franceses. Las reformas indispensables podrían realizarse con el tiempo, pero el tiempo era la condición sine qua non. Los resultados logrados por Bazaine en 6 meses bastaban, sin embargo, para alimentar la confianza del emperador, que fiaba en su cordura y su competencia sin reservas, y le concedió carta blanca para continuar. Aunque mucho quedó por hacer, el comandante en jefe había subsanado los disparates iniciales y dado los primeros pasos para empezar de nuevo, con efectos suficientemente prometedores para demostrar que la empresa era factible. La fuerza quedó reducida al mínimo, y aunque los consejos de guerra funcionaban todavía en la zona ocupada, las ejecuciones y las deportaciones no eran numerosas, y se había extendido la amnistía y concedido tiempo sobrado para que los indecisos reflexionaran y se sometieran al nuevo orden. La combinación de autoridad y conciliación y las ventajas de orden y seguridad, paz y protección comenzaban a impresionar al público, y bien que la situación distaba mucho de ser resuelta, se hallaba estabilizada y controlada, y Bazaine la había hecho aceptable para Maximiliano, cuyo advenimiento, repetidamente puesto en duda y aplazado, fue anunciado al fin en México el 15 de mayo de 1864.